Pintaba para evitar morir de hambre, hasta que su pintura se convirtió en la pieza clave de evidencia en un crimen. El viento frío de octubre barría las hojas amarillas y a los pocos transeúntes por las calles de Londres. Alice se envolvía en un abrigo gastado, intentando proteger al menos su cuello. Había vendido su bufanda la semana anterior por 5 libras. El viento se colaba por todas partes, bajo el cuello, en las mangas, debajo del dobladillo de su vestido. Apretó los dientes para evitar que castañetearan y ajustó el caballete, que amenazaba con caerse con cada ráfaga. Un día más, solo un día más, se repetía a sí misma, frotándose los dedos rígidos. En la acera frente a ella había 3 pinturas, 2 paisajes del Támesis en la niebla de la mañana, y una vista sombría, casi gótica, de una mansión abandonada en algún lugar de las afueras de la ciudad. Esta última la había pintado el día anterior, en un ataque de melancolía. Su padre solía llamar a tales obras lienzos negros, y siempre negaba con la cabeza. La gente no quiere comprar tristeza, hija mía. Quieren sol, flores, bellas damas con sombreros. Pero no había habido sol en su vida durante mucho tiempo. No desde que él había fallecido 6 meses atrás. Alice suspiró y ajustó la etiqueta de precio. 20 libras. Demasiado caro, lo sabía. Pero necesitaba al menos 10 para pan y té. Los transeúntes pasaban rápidamente, ni siquiera mirando. Jóvenes empleados con trajes elegantes, mujeres con bolsas de compras, turistas con mapas. Nadie se detenía. Solo un anciano con un sombrero roto miró sus obras, murmuró, demasiado sombrías, y siguió su camino. A mediodía, la lluvia se intensificó. El agua se colaba bajo su cuello, convirtiendo su cabello en mechones mojados. Alice estaba a punto de empacar cuando notó a un hombre parado al otro lado de la calle. Alto, con un largo abrigo negro, no tenía prisa, no buscaba refugio de la lluvia. Simplemente se quedó allí, observando. ¿La miraba a ella? ¿A las pinturas? No estaba segura. Luego cruzó la calle. ¿Eres artista? Su voz era profunda, sin emoción. Alice asintió, de repente consciente de cómo debía lucir. Empapada, con un vestido viejo, ojeras de noche sin dormir. El hombre estudió sus pinturas en silencio. Su rostro seguía impasible, pero cuando llegó a la última, la de la mansión, sus cejas se fruncieron levemente. ¿Dónde está este lugar? Al norte, en Hampstead. Una casa abandonada cerca del bosque, respondió Alice. No mencionó que la había pintado de memoria. Su padre la había llevado allí hace años para hacer estudios. El hombre sacó su billetera. Me llevo esta. Contó 20 libras. Exactamente lo que Alice había pedido, sin regatear. Cuando le entregó el dinero, su mano permaneció un momento, y ella sintió su mirada, evaluadora, casi depredadora. ¿Visitas esta casa con frecuencia? Preguntó. No, mintió Alice. Él asintió lentamente, tomó la pintura y se fue sin decir una palabra. Solo cuando su figura desapareció en la niebla, Alice se dio cuenta de que no le había preguntado su nombre. Y él tampoco le había dado el suyo. La lluvia arremetió más fuerte. Recogió las pinturas restantes y se apresuró a su pequeño apartamento en Soho. 20 libras. Eso era para té, pan, tal vez algo de queso. Y pinturas. Tenía que comprar pinturas. Los últimos tubos estaban a punto de agotarse. La puerta de su apartamento chirrió al abrirse. La habitación era pequeña. Una cama, una mesa, un caballete junto a la ventana. En la pared colgaba la única pintura que no había vendido. Un retrato de su padre, pintado por él. Vendí otra, papá, susurró Alice, guardando el dinero en su bolsillo. 2 días después, Alice estaba en la fila de una pequeña panadería cerca de su casa, contando las monedas que quedaban de las 20 libras. Pan, queso, té barato. Esta vez podría permitirse un poco más de lo usual. Afuera, caía una ligera lluvia, convirtiendo las calles de Londres en espejos brillantes. Siguiente, llamó el panadero, y Alice se acercó al mostrador. De repente, su atención se centró en una pila de periódicos frescos tirados junto a la caja registradora. La fotografía en blanco y negro de la portada hizo que su corazón se detuviera. Famoso coleccionista de arte encontrado muerto en mansión abandonada en Hampstead. Debajo del titular había una foto de la casa. Su casa. Alice extendió la mano, agarró el periódico y miró la foto. Sí, era definitivamente la misma mansión. Ventanas góticas altas, yeso desconchado, una torre medio destruida a la derecha.
La misma que había pintado 3 días atrás y vendido al hombre del abrigo negro. ¿Algo más, señorita?, preguntó el panadero impacientemente. Alice colocó en silencio el periódico sobre el mostrador junto al dinero. «Y esto también», susurró. Sus manos temblaban mientras salía al exterior. Desplegó el periódico y comenzó a leer, apoyada contra la pared mojada de la panadería. El cuerpo del señor Edgar Collingwood, conocido coleccionista de arte victoriano, fue encontrado anoche en una mansión abandonada en las afueras de Hampstead. Los informes preliminares sugieren que la causa de la muerte fue apuñalamiento múltiple. La policía está considerando todas las posibles pistas. Alice cerró los ojos. Heridas de apuñalamiento. El hombre, el comprador de su pintura, le había preguntado si alguna vez iba a esa casa. Oh Dios, ¿y si él? Respiró profundamente y siguió leyendo. La mansión, que había estado abandonada durante muchos años, había sido recientemente escenario de actividades sospechosas, según los residentes locales. Alice dobló el periódico y casi corrió a casa. Su pequeño apartamento la recibió con frío y silencio. Tiró las compras sobre la mesa y caminó hacia el caballete, donde estaba su pintura inacabada, un estudio del puente de Londres en la niebla. ¿Qué pasaría si había algo importante en esa pintura? Intentó recordar cada detalle. La mansión, los árboles, el cielo oscuro, nada fuera de lo común. Pero ¿por qué ese hombre compró justamente esa? Alice agarró un lápiz de carbón y comenzó a esbozar una pintura de memoria en una hoja en blanco. El porche, las ventanas, la hiedra, estaba dibujando rápidamente, casi en trance. Y luego, su mano se detuvo. Una sombra, entre los árboles, a la izquierda de la casa. No recordaba haberla dibujado, pero allí, en su propio dibujo, apareció claramente una figura humana. ¿Con algo en las manos? ¿Un cuchillo? Alice lanzó el lápiz a un lado. Una hora después, alguien llamó a la puerta. Aún temblando, Alice se acercó a la puerta y la entreabrió. En el umbral estaba un hombre de unos 30 años, con un abrigo oscuro, pero no era el que había comprado la pintura. Este hombre tenía ojos grises duros y una placa de policía extendida en su mano. Detective Mark Harris, Scotland Yard. ¿Miss Alice Morgan? Ella asintió, sintiendo que sus piernas se debilitaban. Yo. ¿Cómo puedo ayudar? Sacó una fotografía de una carpeta y se la mostró. ¿Reconoce este lugar? La foto era de su dibujo. El mismo. Yo. Sí, lo dibujé. ¿Y lo vendió hace 3 días a un hombre que no conocía? Alice asintió de nuevo. El detective Harris respiró profundamente. Miss Morgan, debería acompañarnos a la estación. ¿Por qué? Su voz tembló. Él la miró como si ya supiera la respuesta a todas sus preguntas. Porque, según los expertos, tu dibujo es lo único que vincula al asesino con la escena del crimen. Pero, ¿cómo? Verás, señaló hacia la fotografía, hay un detalle aquí, en la esquina, que no debería estar allí. Alice miró, y lo vio, la sombra, solo que ahora, con la luz brillante, estaba claro, era un hombre. Con un cuchillo en la mano. Y estaba mirando directamente a la casa. Pero yo, no dibujé esto, exclamó. El detective Harris negó lentamente con la cabeza. Eso es el problema, señorita Morgan. Porque este hombre estaba allí esa noche, y ahora necesitamos averiguar cómo lo sabías. Alice sintió que la habitación giraba ante sus ojos. Lo último que recordó antes de que la oscuridad la envolviera fue las manos del detective Harris sujetándola cuando cayó. La oficina en Scotland Yard era sorprendentemente pequeña y sombría. Alice estaba sentada en una silla de madera dura, sosteniendo una taza de té de papel que ya se había enfriado. Al otro lado de la mesa, el detective Harris desplegaba meticulosamente las fotografías frente a ella. Repasemos esto de nuevo, señorita Morgan. ¿Está diciendo que no vio a este hombre en la casa antes de pintar el cuadro? Sí, quiero decir, no. Alice pasó una mano temblorosa por su rostro. Solo estaba dibujando de memoria. Una casa de mi infancia. Harris se recostó en su silla, observándola. Sus ojos grises parecían inquietantemente penetrantes. Curioso, porque nuestro experto dice que la posición de la sombra coincide con la disposición real de los árboles en el lugar. Y que el contorno de la persona fue pintado sobre la pintura ya seca. Alice levantó la cabeza bruscamente. Eso es imposible. Trabajé sola en mi apartamento. ¿Alguien podría haberte visto? No, quiero decir, dudó, recordando las tablas del piso que crujían cerca de la puerta la semana pasada. Harris notó su incertidumbre. Señorita Morgan, este hombre es un testigo clave en un caso de asesinato. Posiblemente el asesino. Y ahora, usted parece. ¿Como cómplice? Alice se levantó de un salto,
derrapando la silla. Vendo pinturas en la calle para comprar pan. ¿Qué motivo podría tener? La puerta de la oficina se abrió de golpe. Un hombre alto, con un traje impecable, apareció en el umbral. Mark, ¿estás atormentando a la chica en lugar de buscar al verdadero criminal? Harris se tensó. Señor, esto es oficial. Paparruchas oficiales. El extraño caminó hacia Alice y le extendió la mano. Arthur Collingwood, sobrino del fallecido. Alice estrechó la mano instintivamente. Su piel era sorprendentemente suave para la de un hombre, como la de un coleccionista o la de un músico. Lo siento mucho por su pérdida. Arthur sonrió tristemente. Mi tío era un hombre complicado, pero no merecía un final así. Se volvió hacia Harris. Traje algo de sus registros. Podría arrojar algo de luz sobre las cosas. Harris tomó la carpeta, pero su mirada no se apartó de Alice. Puedes irte, señorita Morgan, pero no dejes la ciudad. Estaba lloviznando afuera. Alice, sin notar las gotas en su rostro, caminaba por Trafalgar Square, intentando procesar lo que había sucedido. La silueta sobre la pintura. Entonces, alguien debe haberla añadido después. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el claxon de un coche. Un Bentley oscuro estaba estacionado junto a la acera, y Arthur Collingwood miraba por la ventana. ¿Necesitas un paseo? Pareces empapada. Alice quiso rechazar la oferta, pero sus pies la llevaron hacia el coche por sí solos. El cálido interior olía a cuero y tabaco caro. Gracias, susurró. No hace falta, respondió Arthur, sacando un frasco de plata. ¿Coñac? Ella negó con la cabeza. No pareces un pariente en luto. Arthur rió. Y tú no pareces una criminal. Pero aquí estamos los dos. El coche empezó a moverse. ¿Por qué te involucraste allá atrás? Porque mi tío coleccionaba cosas extrañas. Y tenía conocidos peligrosos. Arthur la miró pensativamente. Como tu comprador. Alice se congeló. ¿Sabes quién es? Víctor Leblanc. Un anticuario. Se especializa en adquisiciones controvertidas. ¿Un ladrón? Un intermediario. Arthur sacó una tarjeta de presentación. Si recuerdas algo más, llámame. Detuvo el coche frente a su casa. Y señorita Morgan, ten cuidado. Mi tío estaba investigando a tu padre antes de su muerte. Alice se quedó congelada en el umbral. ¿A mi padre? Corrió hacia su habitación, hacia la única pintura de él que quedaba. La quitó de la pared. La dio vuelta. En la parte posterior del lienzo, en la esquina, había una inscripción apenas visible. Collingwood sabe. Cuidado con el sobre azul. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Alice contuvo la respiración. Señorita Morgan, soy Harris. Necesito hablar con usted urgentemente. Una sombra parpadeó fuera de la ventana. La misma de la pintura. La lluvia golpeaba el techo del estudio donde Alice, en pánico, presionaba la pintura de su padre contra su pecho. El golpe en la puerta se repitió. Persistente, demandante. Señorita Morgan, abra. Soy el detective Harris. Su mirada se dirigió hacia la ventana. A través del cristal empañado por el agua, la silueta de un hombre alto era claramente visible. No el que había comprado la pintura. Pero no estaba solo. Voy, gritó Alice, rápidamente escondiendo el lienzo debajo del sofá. Cuando abrió la puerta, el detective Mark Harris estaba allí, empapado hasta los huesos. Detrás de él, había un oficial uniformado. Déjanos entrar, el detective no preguntó. Pisó el umbral, escaneando la pequeña habitación con una mirada profesional. Su atención se dirigió de inmediato hacia el caballete con un dibujo sin terminar. Sigues pintando, comentó. Después de todo, Alice cruzó los brazos sobre el pecho. Necesito comer. Harris asintió al oficial, quien comenzó la búsqueda. El detective se acercó a la mesa donde estaban sus bocetos. ¿Por qué no nos dijiste que tu padre conocía a Collingwood? El corazón de Alice se hundió. Yo no lo sabía. Eso es una mentira. Lanzó una foto sobre la mesa. El joven Collingwood estaba junto a su padre en alguna exposición. Eran socios. Detrás de ella, el oficial levantó un cojín del sofá. Señor, Alice se lanzó hacia adelante, pero Harris la interceptó. ¿Qué estás escondiendo, señorita Morgan? Ella permaneció en silencio, observando cómo el oficial sacaba la pintura de su padre de debajo del cojín. Harris dio vuelta al lienzo. Cuidado con el sobre azul. ¿Qué significa eso? En ese momento, el sonido de un vidrio rompiéndose llenó la habitación. La ventana. Harris inmediatamente sacó su arma. Agáchate. Una bala impactó la lámpara, esparciendo fragmentos por todas partes. Alice cayó al suelo, sintiendo la fuerte mano de alguien presionando su cabeza hacia abajo. Quédate abajo.
gritó Harris al oficial. Luego corrió hacia la ventana. Afuera, solo se oía el sonido de la lluvia y el crujir de los columpios en un parque infantil vacío. Cuando volvió, Alice ya estaba de rodillas frente al cuadro, sus dedos temblorosos tocando el marco. Aquí. Su voz se quebró. Debería estar aquí. Se escuchó un crujido de madera. Justo en sus manos, el marco se partió por la mitad y un sobre amarillento se deslizó hacia afuera. Azul. Harris lo recogió y rasgó el borde. Una fotografía y una llave cayeron. En la foto, su padre, Colin Atwood, y Leblanc, susurró Alice. El mismo hombre que compró mi pintura. Harris levantó la mirada abruptamente. ¿Dónde fue tomada esta foto? Alice dio vuelta la foto. En la parte de atrás, había una dirección. Galería El Cuervo, Chelsea. 12 de septiembre de 2005. El detective agarró su mano. Vístete, vamos. ¿Por qué debería yo? Porque, su voz se volvió peligrosa, tu padre no murió de una enfermedad. Lo mataron, al igual que a Colin Atwood. Y ahora el asesino sabe que encontraste algo. Alice miró la ventana rota. Afuera, a la sombra de una farola, había una figura vestida de negro. Observando, la niebla de Londres envolvía el Bentley de Harris mientras se acercaban a la galería. Alice jugueteaba nerviosamente con el sobre azul sobre su regazo, mirando el edificio Art Deco con la silueta negra de un cuervo sobre la entrada. Cerrado por renovación, decía el cartel. Harris estrelló la puerta con su hombro. Adentro, olía a moho y trementina. El haz de luz de la linterna iluminaba lienzos polvorientos cubiertos con lonas. Alice se congeló frente a un gran retrato grupal. Allí estaban. Su padre con pinceles en la mano, un joven Colin Atwood, y un tercer hombre, cuyo rostro había sido deliberadamente rayado con un cuchillo. Es él, Leblanc, susurró. Harris encontró una puerta metálica con cerradura. La llave del sobre encajó perfectamente. En el sótano, descubrieron un estudio. En el caballete había un retrato sin terminar. El rostro de Alice enmarcado por pinceladas sangrientas. Ella tragó con dificultad, reconociendo su propio estilo. Alguien está falsificando mis obras. Harris abrió una caja fuerte con documentos. Entre los papeles estaba el diario de Colin Atwood, con la nota: tratar con el cuervo. En la página amarillenta, hoy, Morgan descubrió la verdad sobre la serie azul. Tendrá que ser eliminado. Leblanc garantiza la limpieza. De repente, un crujido de las tablas del piso resonó desde arriba. Harris apagó instantáneamente la linterna, presionando a Alice contra la pared. Los pasos se acercaban a la trampilla. Huyendo por la salida trasera, llegaron a una mansión victoriana en las afueras. Una anciana con penetrantes ojos grises, los mismos que los de Harris, abrió la puerta. «Mark, ¿qué ha pasado?» «Mamá. Ella es Alice Morgan, la hija de ese artista». La mujer palideció. En el salón con vista al jardín, les contó la historia. Tu padre descubrió una estafa. Estaban falsificando pinturas de artistas fallecidos usando sobres azules con bocetos originales. Cuando se negó a participar, Alice apretó los puños. ¿Por qué permaneciste en silencio durante 15 años? Mark respondió por su madre. Porque mi padre también estaba involucrado. En ese momento, el vidrio de la ventana se rompió. Una botella con una mecha encendida osciló sobre el suelo de parquet. La explosión ensordeció a Alice. Cayó, sintiendo los fragmentos clavarse en su espalda. A través del humo, vio a Harris protegiendo a su madre con su cuerpo. Alguien le agarró la mano. Mi padre me advirtió sobre el sobre azul por una razón. Ahora vendrán por mí. La tenue luz de una sola lámpara parpadeó en el húmedo sótano, proyectando sombras espeluznantes sobre las paredes. Alice apretó los puños, sintiendo el frío metal de las esposas clavándose en sus muñecas. Frente a ella estaba Victor Leblanc, el mismo hombre que había comprado su pintura, ahora mirándola con una fría sonrisa. No debiste dibujarlo, siseó, pasando su dedo por el caballete. Esta casa me pertenece. Alice intentó moverse, pero las cuerdas que la ataban a la silla no le permitieron moverse. No lo sabía, susurró. Solo dibujé lo que vi. ¿Viste? Leblanc rió, pero no había humor en sus ojos. Agregaste algo que no estaba allí. Lanzó un periódico frente a ella con el titular: Asesinato en la mansión abandonada. La pintura de una artista callejera señala al asesino. La foto era de su trabajo. Un paisaje sombrío con una figura apenas visible en la sombra. No soy yo. Alice jadeó con acento agudo aterrada. No dibujé a esa persona. No importa. Leblanc se inclinó hacia ella,
su aliento oliendo a whisky caro y algo metálico. Lo arreglarás. Dibujarás una nueva versión, sin las pistas. Colocó un lienzo en blanco y pinceles frente a ella. De lo contrario, pasó lentamente su dedo por su garganta, te convertirás en la siguiente víctima de esta casa. Mientras tanto, Mark Harris revisaba frenéticamente las pruebas en su oficina. Sabía que Alice estaba desaparecida. No estaba en su apartamento destartalado, ni en la calle donde normalmente vendía sus pinturas. Sus dedos se apretaron alrededor de una vieja fotografía. El coleccionista asesinado, su tío, estaba junto a Victor Leblanc en algún evento social. Maldita sea, Mark golpeó la mesa con el puño. No solo estaba trabajando en el caso, lo sentía. Sentía que Alice estaba en peligro. Sentía que no podía perderla. Su teléfono sonó. Harris, respondió tajante. Mark, soy la señora Wilson de la galería. Una voz temblorosa llegó del receptor. Yo. Encontré algo. Los registros de tu padre. Leblanc vino ayer. Estaba buscando a ella. Mark ya estaba alcanzando su chaqueta cuando alguien llamó a la puerta. En el umbral estaba una chica llorosa, la vendedora callejera que a menudo se encontraba cerca de Alice. Ella dejó esto, susurró la chica, entregándole un papel arrugado. Era un dibujo, desordenado, pero reconocible. Una iglesia abandonada en las afueras. ¿Dónde lo dibujó? Mark la agarró por los hombros. Un hombre la tomó. Dijo que compraría todas sus obras. Pero ella logró colarme esto en la mano. Mark ya estaba corriendo hacia el coche. Conocía ese lugar. Alice temblaba. El pincel seguía deslizándose de sus dedos. Intentó pintar una nueva versión, sin la figura en las sombras, pero sus manos la traicionaban, añadiendo detalles que no formaban parte de la orden de Leblanc. ¿Lo estás haciendo a propósito? De repente la agarró por el cabello. No. Cerró los ojos con fuerza. Yo no puedo controlarlo. Leblanc gruñó y la lanzó a un lado. Entonces tal vez necesites algo de motivación. Sacó un cuchillo. En ese momento, hubo un estruendo desde arriba. Leblanc se congeló. ¿Quién? La puerta del sótano se abrió de golpe. Policía, manos arriba. Mark. Alice apenas tuvo tiempo de ver a Leblanc correr hacia la salida trasera antes de que Mark ya estuviera allí, con las manos rasgando las cuerdas. ¿Estás bien? Su voz temblaba. Ella asintió, incapaz de hablar. Él escapó. No. Mark levantó bruscamente la cabeza. Mira. Alice giró. En el lienzo que había estado pintando bajo la amenaza de una pistola, entre los árboles y sombras, había pinceladas que formaban una flecha, apuntando a un viejo pozo en el jardín. ¿Lo sabías? Mark la miraba fijamente. No. Ella negó con la cabeza. Pero lo sentí. Más tarde, cuando Leblanc fue capturado, había intentado recuperar un montón de pinturas robadas del pozo. Mark estaba junto a Alice, observando cómo el sol de la mañana iluminaba las ruinas de la mansión. Podrías haber muerto, susurró. Pero no lo hice. Ella sonrió débilmente. Él tomó su mano. Porque no te dejé. Y por primera vez en mucho tiempo, Alice sintió que su vida no era solo una lucha por sobrevivir. La lluvia azotaba los techos de Londres, convirtiendo las calles en espejos negros que reflejaban los coches de policía apresurados. Victor Leblanc luchaba contra los oficiales, sus dedos apretándose en puños impotentes mientras gritaba algo en francés. No lo entienden. Esas pinturas son mías. Mark Harris estaba junto a Alice, cubriéndola con su chaqueta. Sus ojos no se apartaron del paquete que la policía había sacado del pozo. ¿Son obras de tu padre? Preguntó suavemente. Alice asintió. Sus dedos temblaban mientras desenrollaba el lienzo. Retrato en las sombras, susurró. Papá lo pintó antes de morir. La pintura representaba a un hombre. No a Leblanc, sino al coleccionista asesinado. Pero en el espejo detrás de él, otra persona se reflejaba, sosteniendo un cuchillo. Prueba, dijo Mark. Tu padre sabía que estaban tramando algo. Leblanc se liberó por un momento, sus ojos brillando con locura. Me lo robó. Todas estas pinturas debieron haber sido mías. Cállenlo, dijo Mark fríamente, y los policías empujaron a Leblanc bruscamente dentro del coche. Alice miró cómo se lo llevaban, pero en lugar de alivio, sintió vacío. ¿Ha terminado? Preguntó. Mark se volvió hacia ella. Había algo nuevo en su mirada. No, dijo, esto es solo el principio. Alice estaba frente a un lienzo en blanco en su nuevo estudio. Pequeño pero brillante, con grandes ventanas por las que entraba la luz dorada de la mañana. No había pintado desde ese día. El pincel en su mano temblaba. ¿Y si ya no puedo hacerlo?
Hubo un leve golpe en la puerta detrás de ella. «Pasa», dijo, sin volverse. Mark cruzó el umbral, sosteniendo 2 tazas de café. «¿Sigues mirando el lienzo vacío?», preguntó, colocando una taza junto a ella. «No sé por dónde empezar», admitió Alice. «Empieza con la verdad». Ella lo miró. «¿Y cuál es mi verdad?». Mark sonrió y sacó un trozo de papel arrugado de su bolsillo. El mismo dibujo de la iglesia abandonada que lo había llevado hasta ella. «Aquí está». Alice tomó el papel, y de repente sus dedos dejaron de temblar. Se giró hacia el lienzo y dio la primera pincelada. La galería, Westwood, estaba llena. La gente vestida elegantemente se agolpaba frente a las pinturas, susurrando, asintiendo, admirando. En la pared central colgaba una pieza titulada «Verdad en la pintura», el mismo paisaje sombrío con la mansión, pero ahora no tenía sombras. El sol iluminaba la fachada, y en primer plano estaban 2 figuras, un detective y un artista, con las manos apenas tocándose. Mark estaba junto a Alice, observando cómo una anciana se acercaba a ella, su madre. «Tu padre estaría orgulloso», dijo la señora Harris en voz baja. Alice sonrió. «Eso espero». En el rincón más lejano, se escuchó un aplauso. Eran los vendedores callejeros, sus viejos amigos. Uno de ellos levantó un vaso, aunque la seguridad claramente no aprobaba. «Por Alice, la verdadera artista». Mark se rió suavemente y tomó su mano. «Entonces, señorita artista», dijo, «¿sabes cuál es tu verdad ahora?». Ella miró su pintura, luego lo miró a él. Sí, y en ese momento, entendió que su vida no era solo una serie de coincidencias. Esta era su historia, y apenas estaba comenzando.